Bueno, un saludo a todos los estudiantes. En este momento nos vamos a adentrar al capítulo del estudio del movimiento. Entonces vamos a ir a la rama de la física, que es la mecánica clásica, que se ocupa del movimiento de los cuerpos y de sus respuestas a las fuerzas. Las descripciones modernas del movimiento comienzan con una definición cuidadosa de magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración. Veamos cada una de ellas. Por ejemplo, cuando nos referimos a posición, vamos a decir que es un vector que une un punto de referencia con aquel donde se encuentra la partícula. En desplazamiento vamos a decir que es el vector que une dos puntos definidos de una trayectoria. Pero como trayectoria vamos a decir que es el lugar geométrico que une, o mejor, que un cuerpo describe durante su movimiento. El espacio se asocia con la distancia, que se puede considerar que es la medida de la trayectoria. Por lo tanto, la distancia solo tiene magnitud, en tanto que el desplazamiento es un vector. La distancia y el desplazamiento tienen el mismo valor, solo cuando el movimiento es rectilíneo y se desarrolla en un solo sentido. La velocidad vamos a decir que es el cambio de posición en unidad de tiempo, también es un vector. La rapidez vamos a decir que es la magnitud de la velocidad, es un escalar, es un número. La aceleración vamos a definirla como el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Entonces vamos a empezar con el estudio de la cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, las características del movimiento, sin importar la causa que produce dicho movimiento. En la cinemática vamos a encontrar los siguientes movimientos. En un primer momento vamos a definir el movimiento rectilíneo uniforme, que es con el que vamos a trabajar en esta unidad. Luego pasaremos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que como vemos está compuesto por el movimiento vertical y el movimiento de caída libre también. Luego pasamos a ver el movimiento parabólico y por último el movimiento circular uniforme. Entonces, para pararnos en este primer momento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a decir que tiene dos características importantes. La primera es que la velocidad es constante y la segunda es que la aceleración es nula, es decir, no existe aceleración. Tiene un lema que es recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Luego, cuando pasemos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces allí vamos a decir que también tiene dos características importantes de este movimiento. El primero es que posee una aceleración constante y lo segundo es que la velocidad varía uniformemente con el tiempo. Decíamos que tenía las aplicaciones en el movimiento vertical y en el movimiento de caída libre. Por ejemplo, en el movimiento vertical nos referimos a los cuerpos que actúan debido a la atracción del campo gravitacional, porque todos los cuerpos en ausencia de fricción, grandes o pequeños, caen a la Tierra con la misma aceleración que se llama gravedad. Por lo tanto, el movimiento vertical se puede considerar como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y el de caída libre, que es el movimiento vertical efectuado con velocidad inicial cero, es decir, los cuerpos que se dejan caer. El campo gravitacional, al crear la fuerza gravitacional, desarrolla una aceleración que, medida a nivel de mar, tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Este también decimos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Más adelante pasaremos a ver el movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Se denomina proyectil
a cualquier objeto que se aplica una velocidad inicial y sigue después una trayectoria determinada por la fuerza gravitatoria. La trayectoria que describe el movimiento de un proyectil corresponde a una parábola. Y por último estaremos hablando del movimiento circular uniforme. Entonces vamos a decir que es el movimiento que describe una circunferencia recorriendo arcos iguales en tiempos iguales, por lo que su velocidad angular es constante y por tal razón la aceleración angular es nula. Vamos a tener en cuenta en el movimiento circular que tanto la aceleración y la velocidad son perpendiculares. Entonces, una vez visto este pequeño resumen de la mecánica clásica, vamos a adentrarnos en el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Muchas gracias.